Bien, continuamos con más información. Luego de que todos conociéramos y escucháramos los audios donde obviamente podemos observar o podemos darnos cuenta de esta reunión entre representantes del Ejecutivo y representantes del Poder Judicial para hablar sobre el tema Chavín de Huántar, el Consejo Nacional de la Magistratura abre indagación a San Martín por esta reunión con la jueza y los ministros. Pero ¿es suficiente que el Consejo Nacional de la Magistratura abra esta investigación? Porque esto atañe nada más a César San Martín. ¿Qué pasa con las otras personas que estuvieron en la reunión? ¿Y qué pasa además en el plano político, donde esto también tiene una lectura? Bueno, estamos con Ana María Solórzano, congresista de Gana Perú, para hablar justamente de estos temas. Congresista. Bienvenida. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenos días. ¿Cómo van a hacer o cómo va a ser su bancada? En todo caso, en el Congreso de la República se viene una posible interpelación, hasta inclusive se ha hablado de acusaciones constitucionales en contra de Juan Jiménez y el ministro Cateriano. Bueno, primeramente este es un tema muy delicado y es necesario recabar toda la información y conocer un poquito más allá de la orientación política que uno pueda tener. Creo que las versiones, o en todo caso las opiniones de los congresistas, sobre todo oposición, deben estar respaldadas bajo una información jurídica y técnica de lo que realmente ha sucedido. Estamos ante un proceso que paralelamente se llevó tanto en la vía nacional con la vía supranacional, ¿no? con los fueros internacionales. Eso es clave. Y también es importante manejar las fechas, es importante también dar a conocer que esta reunión se dio en una reunión de más alto nivel, se dio en una reunión que no fue clandestina, y lo ha dicho el Premier, el expresidente del Poder Judicial, doctor César San Martín, que lo escuchábamos el domingo en Agenda Política, también ha sido bien claro en el contenido de esa reunión. Creo que si hubiera sido o si hubiera hablado de un tráfico de influencias o de alguna presión como que se quiere demostrar que esa reunión ha tenido, y no hablamos de chuponeo porque efectivamente alguien ha podido grabar esa reunión, no es una reunión telefónica, sino una reunión al más alto nivel donde el presidente del Poder Judicial, en ese caso el doctor César San Martín, dio a conocer en su agenda, o sea, algo público. Él comunicó y dijo: hoy día vamos a agendar esa reunión con el ministro de Justicia, con el procurador, porque era un tema. ¿Y qué es lo que motivaba que tengan esa reunión? ¿Qué motivaba? Motivaba de que la vía nacional todavía no había culminado. Lo normal que tenemos y lo que un juez o lo que un abogado sabe es que las instancias deben de culminarse para pasar a una apelación o para verlo en fueros internacionales, que es lo que comúnmente debe suceder. Esa situación en paralelo hace que ellos se reúnan porque tenían que tener los instrumentos para poder, en todo caso, saber responder ante los fueros internacionales. Y eso es algo que desbarata un supuesto tráfico de influencias. Congresista, pero estamos escuchando efectivamente que el argumento es: esta reunión es para recabar información. Sin embargo, dentro de la conversación, cuando uno puede revisar por lo menos la transcripción de los audios, se habla de archivar. Digamos, en algún momento Juan Jiménez habla de archivar el caso. En otro momento le dice a la jueza: en sus manos el Perú. En otro momento le dice: ustedes tienen que darnos los argumentos de peso para poder representar fuera. Entonces, eso sí se puede leer como que efectivamente está influenciando, que se deje o no influenciar, en fin, la jueza, pero eso se puede leer. Yo creo algo, y que es lo que está pasando en varios audios que ya tenemos, parece que cada semana listo, o alguien tendrá de repente por ahí atrás listo un audio a la persona que lo ataque, o le conviene meter otro tema de coyuntura. Eso no lo vamos a discutir, vamos a afrontar obviamente el tema de hoy día, pero creo que una conversación, si tú no la escuchas en su integridad, puede realmente tergiversarse. O sea, es importante tener todo el contenido, es importante en la investigación. Tengo entendido que el Consejo Nacional de la Magistratura, también el Premier ha hablado de una denuncia para que se vea realmente quién es la persona que está detrás, y más allá de quién está detrás, el contenido del audio que realmente se demuestre. Yo no creo que el Premier actual y en su condición cuando era ministro de Justicia tenga esa voluntad, como lo conozco como persona, de querer tener alguna injerencia. Él es una persona muy responsable, que siempre ha cuidado su trabajo, conoce al presidente de la República, tiene toda su confianza, y en ese sentido, como ministro de Justicia, él sería incapaz de tener alguna injerencia sobre una instancia y hacerlo de una manera tan abierta con el presidente del Poder Judicial, a solicitud en ese entonces del señor Cateriano, que era el procurador, y lo tenemos en el decreto legislativo 1068,
¿no? Ahora, recordemos también que el ministro de Justicia en ese entonces, o cualquier ministro actual, preside el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, y eso obviamente le da la autoridad legal para poder tener este tipo de coordinaciones y que no se vean que son una injerencia hacia un poder autónomo, que es el Poder Judicial. Además, yo entiendo su misión. No, misión no, mi convicción. Ir a medios y desinflar el tema, lo entiendo. No, no es una misión. Porque lo que queda clarísimo es el direccionamiento y la intención de que la jueza Rojase, falle en un sentido. Eso es innegable, con video corto, con video largo, fechas más, fechas menos, reunión legal como lo fue. Hay un intento de direccionar. Lo que deberíamos mirar es la torpeza del Estado peruano ante las instancias internacionales y de mantener una tesis, además, que lo que ha debido hacer muy claro es separar la paja del trigo y decir, los comandos no tienen nada que ver con esto, el tema tiene que ver con aquellos que entraron y asesinaron por lo menos a una persona, según las pericias forenses, dentro de la embajada. Por supuesto, de pero Japón. ¿qué hace el fuero internacional? Jala todo. El fuero internacional te jala incluso la discusión. Pero es que es así, así en funcionan los fueros. en la justicia militar. Rojasi ha tenido que fallar en independencia y además ya se había fallado en octubre. Rojasi tenía que confirmar sentencia, es decir, ya se sabía cuál iba a ser la decisión judicial. Miren, yo creo que ahí tenemos que actuar bien cautos. Acá no se trata de fechas más, fechas menos. Obviamente que una fecha más y menos determina cuál es la situación y cambia la perspectiva. Lo que aquí tenemos nosotros que resaltar es que no ha sido ninguna reunión clandestina. El ministro de Justicia ha declarado que era una reunión incluso necesaria. Congresista, nadie está hablando de una reunión clandestina en estos momentos. Estamos hablando del contenido de la conversación. Sí, pero si tú quieres hacer, por ejemplo, un tráfico de influencias, no lo vas a hacer de manera tan abierta y tan legal. Es distinto. No es así. Y es que claro quedó que esa reunión es legal. El tema es el contenido. El tratar de influenciar un contenido parcial, un contenido donde hay situaciones bueno, le está diciendo a la jueza, si me permite, donde los autores, si me permite, donde le están diciendo a la jueza, bueno, tú tienes que fallar más o menos de esta manera porque lo que tú falles va a servir de insumo para que nosotros vayamos a presentar este caso al exterior. Y bueno, y nuestro argumento es que no hubo, ¿no es cierto?, un asesinato o un crimen extrajudicial. Entonces, ¿qué le está diciendo ahí en el fondo? Tú tienes que fallar para lo que yo necesito para presentar fuera. Eso es influenciar. Yo no lo creo así. Yo creo que un audio, si lo escuchas de manera parcial, puedes tener la apreciación que tú tienes. Yo lo que pido es que en todo caso se sepa el contenido total del audio, en qué contexto fue. Creo que una coma sí puede cambiar el sentido de lo que uno puede decir, y más aún tratándose de un audio que no está en su totalidad difundido. Los mismos, el señor Cateriano, el ministro de Justicia, Juan Jiménez, el mismo doctor César San Martín, ellos prácticamente han desconocido la veracidad, la legalidad en su totalidad del audio. Lo que ellos han manifestado es en cuál fue el sentido de esa reunión. Obviamente tenemos que creer en la presunción de inocencia de ellos. Personalmente los conozco, está justificada la reunión y creo que no es una misión que yo esté aquí desinflando nada, sino es una obligación mía como peruana también, responsable sobre todo y del partido de gobierno, demostrar que las cosas no fueron así. Pero fíjese usted, el contenido de esta reunión y estos audios serán insumos para que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la parte, ¿no es cierto?, la parte civil que sigue el tema de Tito y buscando el tema de la ejecución extrajudicial tenga argumentos suficientes para ganar esa causa. También la torpeza de la reunión, ¿a qué lleva, no? La torpeza de la reunión o la mala intención de hacer que una reunión legal hacer creer que fue un tráfico de influencias. ¿De dónde viene esta mala? No es torpeza. A ver, esta mala leche, en todo caso, de mostrar esta reunión, de grabarla, ¿de quién viene? Porque para usted está clarísimo que alguien la ha grabado dentro de la sala. Yo no voy a caer el día de hoy en especulaciones ni en acusar a alguien. Para eso hay una investigación, para eso se ha presentado una denuncia, serán las personas idóneas las que vean. Lo que pasa es que usted está muy segura que no es chuponeo ni interceptación, sino es que alguien la ha grabado desde dentro. Es lo que yo creo, al final lo que yo creo no es lo que es. Pero si es así, se va a tener que demostrar con una investigación responsable. Pero es decir, una de esas personas que estaban reunidas ahí tuvo que haber grabado la reunión. No lo sé, no lo sé. Voy a dejar a que la denuncia
corra por sí sola, como lo ha dicho el Premier. Están ellos presentando una denuncia. Definitivamente tenemos que tener una respuesta a esa denuncia. No vamos a caer como otras personas con fines políticos diferentes en especulaciones, ni en atacar y sin informarse. Yo les pido a la oposición que este es un tema muy delicado, es un tema que nos compete a todos como soberanía del Estado, como protección en general del gobierno del Perú ante los foros internacionales. Hay dos cosas, como vuelvo a repetir, los dos temas se vieron de manera paralela. Este grupo, el Grupo Nacional, al ser denunciado del Estado y jalar todo con discutir el tema de incluso del fuero militar, al Poder Judicial, es decir, a todos los actores que se reúnan y decir, oye, yo tengo que tener estas herramientas porque tú no tienes una sentencia, no se ha apelado y tengo que contestar. Congresista Solórzano, que ayer en este estudio Marta Chávez y Javier Velázquez Quesquén plantearon la idea que el audio tenía que venir del propio Jiménez o compañía, o Cateriano, justamente para atacar a los comandos y hacerles daño a los comandos. Ese tipo de especulaciones son dañinas. Este tipo de especulaciones son irresponsables. Por eso es que pido, hay que informarse bien, hay que leer bien. Y aparte de que yo sea oposición, en caso me pongo en el caso de la oposición o no, ¿qué es lo que tengo que ver acá? Obviamente, la majestuosidad y la defensa del Perú y de nuestros comandos Chavín de Huántar. Eso es lo que tiene que primar, más allá de las diferencias políticas, pero no aprovechar y ahora decir, no, lo hizo Jiménez, lo hizo esto, ¿quién grabó? Por favor, ahora, o sea, seamos un poquito más cautos, más responsables, porque esto es un tema muy delicado. Yo creo que todos los peruanos estamos muy agradecidos, ¿no es cierto?, con el comando Chavín de Huántar por el operativo que se realizó, ¿no es cierto?, ese día. Pero hay cuestionamientos sin duda, y cuando el Estado peruano argumenta, ¿no es cierto?, tanto afuera, digamos, ante la Corte, que no hubo, ¿no es cierto?, un asesinato extrajudicial o una orden extrajudicial, ¿no es cierto?, cuando hay un peritaje, digámoslo así, o cuando insiste ante el Poder Judicial, porque hay dudas, porque la sentencia ha sido clara, ¿no es cierto?, ha dejado libres a 3 personas además importantes, precisamente por no separar la paja del trigo, ¿no es cierto?, 3 personas se vieron beneficiadas. Un señor Zamudio que está ahí en la vida incluso, ¿no? Pero donde va Carla es que la sentencia señala que sí hay ejecución y que hay un responsable. Entonces, ¿por qué insiste, ¿no es cierto?, la defensa peruana en decir que no lo hay cuando la jueza sí piensa que lo hay? Entonces, ahí es donde se crea la suspicacia de efectivamente la injerencia. Creo que las suspicacias, si las ves desde un punto de vista sesgado, las vas a encontrar. No, están los hechos, sentencia de la jueza y la propuesta del Estado ante la Corte. Bueno, pero hay que evaluar también las fechas de la jueza. Ahora muchos dicen que el Consejo Nacional de la Magistratura en todo caso no la ratificó, pero yo creo que hay que ver las fechas porque lo que fue es que no la ratificaron, pero después ella apeló y la última resolución fue posterior incluso al tema de los hechos. Yo creo nuevamente que hay que tocar el tema con bastante cuidado. Es un tema muy delicado. Esperemos la investigación en el tema del audio, de quién fue, quién no fue. Hay que ver en todo caso el contexto final, no por partes que puedan crear esta imagen de que hay un tráfico de influencias, ¿no? ¿Y usted consciente que esto puede significar el fin del gabinete Jiménez? Que el escándalo político puede ser tremendo y la interpelación y censura es posible. No lo creo. Yo creo que el día de hoy lo que vemos es una voluntad de desestabilizar al gobierno, dirigida obviamente al Premier, al señor Cateriano. Creo que en su momento, ¿en qué? En que las confrontaciones de Pedro Cateriano, de Juan Jiménez, de hablar de oposición. Bueno, que estamos también en un tema político y obviamente al ser ellos acusados de algo por algún parlamentario, etcétera, tienen que también dar su versión. Creo que el ambiente debe asentarse un poco. Creo que debemos ser ambas partes más responsables, más cautos, sobre todo teniendo estos temas tan importantes que dañan la imagen de nuestro Perú, ¿no? Entonces, bueno, esperemos las investigaciones. De pronto es el APRA que está herido por Chinguel. De pronto son muchos. O los futbolistas por el indulto. ¿No es cierto? O alguien del interior también. Pero destacar que esta reunión no ha sido ilegal, no ha sido clandestina, ha sido en ilegal, en eso estamos de acuerdo. Amparada por un decreto de contenido el problema. ¿No? Pero un contenido parcial no puedes tener la información completa. Muy bien. Entonces conversábamos con Ana María Solórzano, congresista de Gana Perú. Este tema da para rato todavía, así que lo vamos a seguir discutiendo. Una pausa, volvemos.